Las personas cruzan fronteras buscando una vida mejor, un trabajo estable, seguridad, un nuevo comienzo. Pero dentro del equipaje y de la esperanza viaja también una crisis médica silenciosa y devastadora, esperando activarse años después de su llegada. En el Reino Unido, un proyecto médico histórico llamado ESOP Study descubrió una estadística impactante. Los migrantes afrocaribeños y sus hijos tienen entre 3 y 14 veces más probabilidades de ser diagnosticados con esquizofrenia que la población blanca británica. Los datos muestran que esto no es un fenómeno aislado. En los Países Bajos, los registros de salud revelan un aumento casi idéntico y masivo de trastornos psicóticos entre inmigrantes marroquíes y surinameses. Para encontrar la causa, los investigadores tuvieron que responder una pregunta incómoda. ¿Se trata de una predisposición genética? ¿Es un efecto inherente al acto de migrar? ¿O es una reacción biológica provocada por la sociedad receptora? Las respuestas cambiaron profundamente nuestra comprensión del cerebro. Demuestran que la enfermedad mental no siempre es una falla mecánica interna, sino, en muchos casos, una respuesta biológica al mundo externo. La primera hipótesis de los investigadores fue la herencia biológica. Pensaron que estos grupos migrantes simplemente ya tenían altas tasas de predisposición genética a la esquizofrenia en sus países de origen. Para comprobarlo, psiquiatras realizaron enormes estudios epidemiológicos en países como Jamaica y Barbados, buscando establecer una línea base clínica. Los resultados fueron contundentes. Las tasas de esquizofrenia en el Caribe eran prácticamente iguales a las de la población blanca del Reino Unido. Pero una vez que esas mismas personas migraban, la incidencia de la enfermedad se disparaba. No estaban enfermos antes de salir de sus países. Los datos demostraron que la enfermedad no viajó en su ADN. Algo activó el problema después de llegar. Si la biología de base era normal, los investigadores tuvieron que formular otra pregunta todavía más incómoda. ¿Los médicos occidentales simplemente los estaban diagnosticando mal? La psiquiatría depende enormemente de interpretar la conducta humana. Cuando un médico perteneciente a la cultura mayoritaria evalúa a un paciente minoritario, puede confundir expresiones culturales de estrés extremo con síntomas psicóticos. Algunos estudios incluso muestran que el personal clínico percibe más rápidamente a estos pacientes como peligrosos, empujándolos hacia sistemas diagnósticos más rígidos. Sin embargo, cuando los investigadores eliminaron gran parte de la subjetividad clínica utilizando pruebas diagnósticas estandarizadas y culturalmente neutrales, la anomalía permaneció intacta. El enorme aumento de psicosis seguía apareciendo. El racismo institucional y las fallas del sistema sanitario empeoran claramente la experiencia del paciente, pero no fabrican artificialmente las cifras. Existe un aumento real, medible y biológico de enfermedad que necesita explicación. Esto conduce a la principal teoría científica actual, la hipótesis de la derrota social. Este modelo desplaza el foco desde la biología individual hacia el ecosistema social en el que la persona intenta sobrevivir. La derrota social es un término clínico que describe la fricción psicológica extrema de sentirse permanentemente un extraño, el estrés del racismo cotidiano, la discriminación institucional y la sensación constante de subordinación. Muchos migrantes abandonan sus hogares esperando educación, estabilidad económica y movilidad social. Pero cuando esas metas se bloquean, aparece una brecha dolorosa entre expectativa y realidad. Esa distancia produce un daño psicológico profundo y sostenido. La exclusión crónica termina alterando físicamente el cerebro. La derrota social prolongada hiperactiva el sistema dopaminérgico. Inunda la vía mesolímbica y deja al cerebro en un estado permanente de alerta. Esa sobrecarga neurológica actúa como puente hacia un fenómeno aún más profundo, la epigenética. La epigenética estudia cómo el entorno puede modificar físicamente la manera en que se expresan los genes. Una persona puede poseer una vulnerabilidad genética latente a la esquizofrenia, sin desarrollar jamás la enfermedad. Pero la marginación constante funciona como un martillo ambiental que activa esa vulnerabilidad. Las elevadas tasas de psicosis observadas en estas comunidades no serían simplemente un error biológico interno, sino una reacción biológica medible frente a la supervivencia dentro de un ecosistema social tóxico. Si observamos a un migrante atravesando un episodio psicótico y concluimos únicamente que
tiene un cerebro roto. Probablemente estamos diagnosticando mal la raíz real de la crisis. El modelo médico tradicional intenta abordar este problema principalmente con fármacos. Pero una pastilla no puede curar completamente una enfermedad que sigue siendo desencadenada todos los días por el código postal del paciente, su situación económica y el prejuicio constante que enfrenta. La psiquiatría necesita avanzar hacia una verdadera competencia cultural. Para ayudar de forma auténtica, los clínicos deben integrar activamente en sus tratamientos las experiencias de racismo, aislamiento, discriminación y exclusión asociadas a la condición de minoría. Nuestro entorno externo ejerce un poder inmenso sobre nuestra biología interna. La sociedad que construimos alrededor de las personas termina extendiéndose hasta sus genes. Cuando el racismo y la exclusión poseen la capacidad de alterar físicamente la mente humana, el tratamiento ya no puede limitarse a la sala del hospital. En parte, curar la psicosis implica también transformar el entorno social que contribuye a desencadenarla.